Días, estamos aquí con la doctora Andrea Proaño del Hospital General de Docencia de Calderón. Muchas gracias. Primero, le informamos que la entrevista tiene fines académicos. ¿Está de acuerdo? Sí, sí estoy de acuerdo. Ya. Ok, muy bien. Cuéntenos, ¿cuánto tiempo lleva trabajando como psicóloga clínica? A ver, como psicóloga clínica llevo 6 años, 6 años. ¿Y tratando pacientes con trastornos por sustancias adictivas? Mm, bueno, durante los 6 años casi todos los trastornos, incluidos sustancias. Cuéntenos, ¿cómo ha sido su experiencia? En el tratamiento con pacientes con adicciones, bueno, eh, ha sido, bueno, en el Ministerio de Salud es un poco más fácil el tratamiento porque ya tenemos una unidad especializada para pacientes con consumo, que es el CETAD, y el Pumamaki, que es para mujeres, y el CETAD es para varones. Entonces es el único aprobado por el CETED, que es la Secretaría de Drogas. Es el único avalado. Privadamente es un poco más difícil porque no podemos nosotros tener, a menos que sea una clínica, como ingresarles para hacer una desintoxicación si es que el paciente viniera con una intoxicación o una abstinencia. En el caso de aquí del hospital es mucho más fácil porque si ya llega un paciente con una abstinencial o una intoxicación, inmediatamente tenemos que ingresar con psiquiatría para calmar los síntomas, y ahí sí entramos como psicología. Y aquí nos ayuda emergencias, medicina interna para ingresar al paciente al tratamiento. Ya estabilizado, nosotros vamos a ver qué tanto está el paciente apto o desea el tratamiento. Hay pacientes que, bueno, ingresan varias veces, pero ya calmado los síntomas, ellos mencionan, entre comillas, yo puedo curarme solo, entonces no se les puede obligar en ese aspecto. Y como nosotros como futuros profesionales, ¿qué sería importante considerar en el manejo de pacientes con trastornos de sustancias adictivas? Hay algo muy importante que siempre en el paciente con trastorno de sustancias es la familia, porque nosotros como salud trabajamos psiquiatría en los fármacos, psicología en la conducta, pero queda esta parte de la familia. La familia muchas veces discrimina al paciente en la casa, obviamente por las conductas que él ha tenido para tratar de llevar el consumo, como es la venta de algunas cosas de la casa, robos a los vecinos. Entonces el familiar lo que siente es que el paciente es un problema, entonces es un problemático, lo que yo quiero es que salga de la casa. Al momento que yo hago como un rechazo al paciente, es muy difícil que se adhiera porque necesita un apoyo familiar, una red de apoyo. Viendo que la familia le apoya, es mucho más fácil que se adhiera al tratamiento. Muchos de los pacientes no se adhieren, en especial en tomar la medicina de psiquiatría para calmar los abstinenciales que se hagan, más para eso. Utilizan más el diazepam. Pero muchos pacientes vienen sin familia, entonces ellos no tienen un por qué continuar en el tratamiento. Mientras que si hay una familia, es mucho más fácil que el paciente salga más rápido y se permanezca en recaídas, recaerá algunas veces, pero ya no tanto como sin familia. Entonces sí sería muy importante que ustedes trabajen en la familia, es decir, no solo trabajar al paciente, sino que le enganchen a la familia al tratamiento. Y en esto se pueden ayudar en trabajo social, que trabajo social aparte, como Ministerio de Salud, los centros de salud hacen visitas domiciliarias al paciente. Entonces van viendo cómo está la dinámica en la casa. Muy aparte que acá se presentan o como hospital, como consulta externa, ellos van a ver en la casa cómo están, cómo le están apoyando, cómo le están tratando. Entonces, más bien es que la familia no discrimine, sino que se adentre ellos también al tratamiento. Eso sería. ¿Cuál es el tratamiento que utiliza para estos consultantes? Como psicología, nosotros aplicamos terapia cognitiva conductual, porque hablamos de que el consumo de sustancias siempre tiende a tener compulsiones. Entonces, compulsiones sabemos que es la conducta repetitiva. Entonces, ellos van a tener una conducta repetitiva al consumo, por eso hablamos de tolerancia. El menor consumo al inicio, en el primer consumo, es un poco,
y va aumentando a los años. Eso se llama tolerancia, el aumento del consumo. Entonces vamos a ver una compulsión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de que esa compulsión desviarla a otras actividades. Por ejemplo, terapias ocupacionales como la pintura, como la lectura. Tenemos justamente unos cuadros que les iba a enseñar que tengo de un paciente que tiene consumo de sustancias. Ahorita está 2 años limpio total, y lo que hacemos es tratar de que esa compulsión que él tenga, mandarla a la pintura. Entonces, no sé si les muestro las pinturas que él sabe hacer. Entonces él los hace, como es compulsivo, lo tratamos de hacer como en mandalas. Los mandalas los utilizamos para la ansiedad. Y como es compulsivo, él necesita sacar esa energía, pero le trasladamos a esto. Entonces le hacemos que él pinte, y esto aparte es una forma de inducirle a la sociedad, que tratamos de insertarle para que él comience a vender esto. Los comience a vender, entonces él ya tiene la compulsión a esto. Y él lo que pide es: mándeme más dibujos, mándeme más, para tratar de no consumir, y lleva 2 años sin consumir. Ajá. Y con respecto a este tipo de tratamientos, es importante considerar a la familia, pero ¿qué es importante evitar en este aspecto? ¿En la familia o No, con los pacientes. Evitar en el paciente es facilitarle? A ver, la familia a veces, bueno, dependiendo, hay muchos, como sabemos, tenemos varias personalidades, pero los casos más duros son los que hablamos de el consumo de sustancias más una personalidad disocial. Entonces, en la personalidad disocial, como sabemos, el paciente tiende a dominar a la familia, tiende a dar órdenes y a ser el líder. Entonces la familia ahí se siente muy como que dominada, y si él le dice dame $3, $5, la familia le facilita por miedo, para que no haga problema, para que les deje dormir. Entonces lo principal en el tratamiento que se les manda a las familias es, claro, ellos se introduzcan en el tratamiento, pero nos ayuden a nosotros a limitarles las facilidades para que ellos consuman, que es el dinero. ¿Ya? Que es el dinero, que es, por ejemplo, siempre van a tender a demandar. Entonces, cortar las limitantes, las demandas, condicionar en ese aspecto. Obviamente, como nosotros sabemos, vamos a ir con condicionamientos positivos, luego negativos. Ya el último, aunque ya no está aprobado, sería el punitivo, pero eso ya en la Segunda Guerra Mundial quedó eso. Pero vamos con positivos y negativos para tratar de que el paciente se adhiera. Pero es más que todo es limitarle en el dinero, que sí es muy importante hacerlo, porque la familia se deja dominar. Entonces, limitándole, no hay facilidad para él, especialmente para los adolescentes. Ellos, la facilidad del dinero es lo que crea más conflicto. Okay. Bueno, nosotros nos estamos enfocando un poco más en el cannabis y en el alcohol. De estas 2 sustancias, ¿cuál es más viable el dejar de consumir? Más viable en dejar de consumir es la marihuana, porque el abstinencial no es tan fuerte y a veces ni se nota. Entonces es mucho más fácil que se deshabitúe, lo que nosotros le hacemos en el tratamiento. Como les digo, siempre hay que trabajarle multidisciplinariamente con psiquiatría. Lo que siempre tienen que mandar ellos es medicación de una para que no cree un abstinencial. Si no crea abstinencial, ellos no sienten como aversivo el tratamiento, es decir, doloroso. Entonces ingresan medicación y están más tranquilos, pero es la marihuana la más viable. Y con respecto a los factores de recaimiento, aparte de la familia, ¿o es la familia el factor de recaimiento principal? Depende de las personalidades, depende también, como cada persona es un individuo tan diferente, pero lo que yo he visto que más se repite es la familia. ¿Por qué? Obviamente es que la familia piensa que a veces ya ingresa al tratamiento y ya jamás va a consumir, y el punto es decirle que no, a ver, vamos a tener recaídas, porque si no les hablamos de eso, les engañamos. Entonces, la familia, si ya ha tenido años de vivir con el paciente que ha consumido por unos 15 años, digamos, ya va a perder hasta la confianza al paciente, ya no va a apoyarle. Entonces, a veces cuando la familia se retira, recaen, es muy fácil recaer, porque hablemos de que la familia es el soporte para todo. Entonces, es un factor.
De ahí, como yo les decía, y también la voluntad del paciente. Si el paciente no tiene voluntad, aunque hagan la mejor psicoterapia, le den el mejor medicamento, venga a trabajo social, vaya a las casas, no sirve de nada si el paciente no tiene voluntad. ¿Por qué son más fuertes los comportamientos de abstinencia en el alcohol? Usted me hablaba que es más fácil dejarla de consumir la marihuana. ¿Y por qué, en cambio, el alcohol es un poco más fuerte en estos aspectos de abstinencia? Hablamos de que primero los componentes químicos y la marihuana excita el sistema nervioso, el alcohol deprime el sistema nervioso. Hay muchas más patologías para el alcohol postconsumo, por ejemplo un delirium tremens, un deterioro cognitivo por el consumo de alcohol, puede hacer que el paciente tenga más vulnerabilidad para crear cuadros depresivos, como les digo, deprime el sistema nervioso, entonces el paciente se va a tener más vulnerabilidad de deprimirse, crear cuadros psicóticos también. Marihuana también crea alucinaciones, pero digamos, no son tan permanentes que llegaran a un delirium tremens, que es cuando ya el paciente llevó varios años de consumo. También la accesibilidad. Tengo más accesibilidad al alcohol, es más legal que la marihuana, entonces la marihuana es menos accesible, entonces también es por lo social, va a ser mucho más fácil trabajarle, porque yo en la deshabituación le digo, en la primera regla tienes que desviarte del lugar de consumo. Entonces, si en el alcohol le digo, desvíate del lugar de consumo, en todo lado hay tiendas. Entonces, si me dice, ¿cómo hago, doctora? Entonces, en marihuana es mucho más fácil. El expendedor tienes que desviarte. O cámbiate de casa o trata de hacer un tiempo fuera. Pero en cambio, en el alcohol es un poco más difícil porque es socialmente aceptable. Y más por lo que les digo, hay más cuadros clínicos postconsumo que le degenera el alcohol. ¿Cuál cree que sería la principal característica que diferencia a los pacientes adolescentes de los jóvenes con trastornos por sustancias adictivas? Bueno, hablamos de que, verán, con adolescentes es un poco más complicado para nosotros. Bueno, para mí siempre ha sido un poco más complicado porque el adolescente tiene más accesibilidad a lo que yo les decía, el dinero, y los padres a veces piensan que son conductas normales, que socialmente como el amigo ya consume, esto es más fácil. Trabajarle al padre del adolescente, tengo que hacerlo exclusivamente, porque siempre que el adolescente consume, puede haber detrás un cuadro depresivo. Hablamos de que el cuadro y hay que diferenciarlo muy bien, que a veces nos equivocamos siempre nosotros. El cuadro depresivo tiende a no presentarse como un depresivo en adultos, sino que se presenta con consumo de sustancias, con inicio de relaciones sexuales a temprana edad, conductas agresivas, no precisamente con una labilidad. Entonces, ahí lo que nosotros identificamos es que el paciente sí está consumiendo sustancias por un cuadro depresivo atrás, de fondo, pero siempre en el niño y en el adolescente digamos, los síntomas no se han creado por él mismo, siempre es por padres. Entonces es más complicado con adolescentes porque siempre tengo que trabajarle aparte a los padres. Psicoterapéuticamente, por eso tengo que ellos darles un turno aparte. Un turno, 3 turnos. En cambio, que en el adulto ya tenemos una personalidad formada, ya vemos que las decisiones que va tomando son por la madurez ya de conciencia del mismo, y sí tendré que trabajar con familia, pero digamos en una terapia familiar. No es tan desgastante en el adolescente, es más, hasta para que los padres acepten que tienen que ingresar también en terapia, que muchos no aceptan porque dicen, a ver, el del problema es del niño, no yo. Entonces hay que trabajarle bastante. Entonces ese es el problema del adolescente, trabajarle también muy fuerte a la familia. Aparte, también se envía a veces, bueno, yo por parte mía, cuando ya expenden dentro de los colegios, los compañeros, se envía certificados médicos al DESE para que
ubiquemos estas personas y tratar de que no se venda dentro de los colegios. Entonces, en el paciente adolescente tengo que tratar de cubrir varias cosas porque también es un niño, es un adolescente y está más vulnerable a cualquier situación, es un grupo vulnerable. Entonces tengo que tapar más áreas. Digamos, en el adulto, si es que él consume, no voy a mandarle el certificado al expendedor ni al trabajo, que también venden en los trabajos, sino que es más un poco más ya de voluntad del adulto. En el niño, en el adolescente a veces no tengo voluntad y ahí es muy difícil, hay que trabajarle, pero hasta en crear una empatía con el adolescente es bien fuerte. Entonces podríamos decir que con respecto a los adolescentes viene a ser el factor principal que los diferencia es el ambiente, mientras que en el adulto es la voluntad. Claro. Joven, perdón. O sea, claro, o sea, en el adulto, digamos, la diferencia, digamos, bueno, en adolescente puedo tener una voluntad, pero el contexto es, el adolescente es más influenciable, más que el adulto. Bueno, aunque si tenemos un trastorno de retraso mental, podría ser en adulto que es más influenciable al medio, pero en realidad es el adolescente más influenciable. Entonces, sí tengo que tratar de trabajar en varias áreas para que él no se deje influenciar. Y es muy difícil porque hablamos de que el adolescente trata de buscar una identidad y si lo busca por esta influencia, lo va a hacer mucho más caso a la influencia social que a los de salud. Entonces es más difícil en ellos. Bueno, para mí personalmente se me hace un poco más complicado que para en el adulto. En el adulto tengo para mí mejores resultados. Adolescente es mucho más complicado. Por ejemplo, cuando llega alguien con un trastorno de sustancias adictivas, usted me comentaba que hay que también llegan con trastorno de ansiedad. ¿Llegan con otros trastornos más o les genera la sustancia esos otros trastornos? Depende. Como yo les digo, hay que evaluarle muy bien al paciente porque hablamos de que, verán, si es digamos, viene un paciente con unas alucinaciones. Primero tengo que mandar acá en emergencias un toxicológico. ¿Por qué? Porque hablamos de que si ya me voy a los F10, que son los por consumo de sustancia, todo el consumo de sustancias, tengo que ver si esa alucinación es producto del consumo o no. Entonces, si me sale el toxicológico negativo, quiere decir que es otro cuadro, o un cuadro afectivo, un cuadro del ánimo, ¿ya? Un depresivo. Pero si es que me sale positivo, ¿qué quiere decir? Que esa psicosis puede ser producto de ese consumo. Ahora, ¿cómo se le va evaluando? Se le va evaluando en emergencias. En emergencias lo que hacemos es calmar la emergencia y la urgencia psiquiátrica. ¿Qué quiere decir? Vienen con abstinencial y vienen con intoxicación. Entonces yo ahí tengo que diferenciar cuál mismo es. Y también el delirium tremens que les digo. Entonces, ¿cuál mismo es? ¿Es una intoxicación o una abstinencia dependiendo del tiempo que vaya cediendo a los síntomas? Intoxicación va cediendo más rápido. En abstinencia es mucho más duradero. Entonces, ahí yo voy viendo, ya muy bien, estos síntomas son solo de un cuadro de esto, pero también al momento que yo le hago la entrevista, es exclusiva desde la niñez. Entonces yo voy viendo desde ahí si ya creó un cuadro depresivo o un bipolar que es muy frecuente en los consumos de sustancias, es una característica esencial. Voy viendo desde la niñez qué fue desarrollando primero, el bipolar, el depresivo, el ansioso y luego el de sustancias que trató, digamos, de manejar como un canal como una canalización de todas estas emociones, o nació primero el consumo y de ahí sí, producto del consumo provocó el cuadro ansioso generalizado, provocó el depresivo, porque como yo les digo, en el alcohol por lo menos tenemos que darnos cuenta, ¿está deprimido el sistema nervioso por el consumo de tantos años? ¿O hay una causa? ¿Hay un duelo o hay algo que tenga ese cuadro depresivo? Entonces hay que ser bien minuciosos en la entrevista, por lo menos de emergencias. Entonces hay que ver, y siempre por eso nosotros tenemos que hacer la historia clínica desde niñez. Hasta hasta un prenatal también. La mamá consumió estando en embarazo o no, tenemos un TDA también que consumen y de ahí sí ver cuál mismo provocó.
hay que trabajar la raíz. Si la raíz fue un duelo y provocó todo este consumo, ¿qué tengo que trabajar? Sí, el consumo es importante, pero tengo que trabajar la raíz por la cual decidió canalizar por allá. Si fue primero el consumo y luego fueron los síntomas, primero que tengo que trabajar el consumo. Y de ahí vamos a los síntomas. ¿Qué más nos ayuda en los síntomas rápido? Es psiquiatría con los medicación. Y también hablamos de algo muy importante que deben saber, que la medicación psiquiátrica hace efecto en por lo menos 1 mes o 2 meses después. No hace efecto rápido. Hablamos, por ejemplo, en la gripe nosotros si tenemos una gripe de una y se nos pasó. Hablamos de psiquiatría como es a nivel cerebral, hace efecto es 1 mes, mínimo, que sea efecto muy rápido. 1 mes, 2 meses, ya recién comienza el paciente a sentir los síntomas, ¿ya? De que está un poco mejor. Entonces, por eso es que entramos ahí más primero, nosotros, sí, psicología. Ayudar a sostener al paciente hasta que le cause el efecto y ahí sí vamos de la mano, ¿ya? Entonces, por eso debe ser multidisciplinario. Bueno, le agradecemos por su tiempo. Muchas gracias. Ya.